Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia en el ciclo de seminarios de actualidad y tendencia en agronegocios. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy día tenemos como invitada a la doctora Angie Gucci, quien nos va a presentar sobre el tema impacto de la asistencia técnica en eficiencia técnica del cacao, evidencia en Tocache. Es una interesante e importante investigación que ha realizado la doctora Angie Gucci y que le agradecemos por ahora presentarnos todo el desarrollo de esta investigación y esperemos al final algunas preguntas de parte de los asistentes. Buenas tardes, Angie. Adelante. ¿Cómo está, profesor Leoncio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y buenas tardes también a los asistentes del seminario y también de la maestría de agronegocios de mi casa de estudios, porque yo soy de la agraria también. Entonces, súper feliz con la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Mi profesor Leoncio, desde que yo estaba en el pregrado, allá por los 2000, los inicios de los 2000. Y todavía sigue ahí el profesor empujando varias cosas como lo de la revista y tantas cosas interesantes que siempre tiene nuestra facultad. Muy bien, como había presentado y le agradezco mucho la presentación, el día de hoy les voy a hablar sobre el impacto de la asistencia técnica en lo que es la productividad y eficiencia técnica en sí del cultivo del cacao, ¿ya? Y para eso escogí este caso de estudio en Tocache. Resulta que yo cuando hice mi doctorado, lo hice en base también al cacao, más o menos en el año 2010, 2009-2010. Y mi primera experiencia con el cacao fue en Juanjuy, San Martín, con la cooperativa Copagro. Bueno, con eso saqué el cartón del doctorado en Japón. Mi especialidad fue comparar las cadenas de comercialización de cacao allí en Juanjuy. Y posteriormente conocí a un amigo mío, bueno, es un profesional y amigo mío que se llama Edino Fanchawa, que me dijo que en Tocache pues también había cacao, que era una capital importante del cacao, pero no solamente por el cacao, sino también por la coca. Fue un lugar que fue muy complicado por el tema del terrorismo y un lugar muy golpeado por las personas ahí en este sentido, ¿no? Entonces, más o menos en el año 2015, fui para Tocache de forma tal que levantamos data también, un poco utilizando la encuesta que nosotros habíamos aplicado en Juanjuy, y luego ganamos un concurso de investigación, también por parte de la Universidad del Pacífico. Fue 2 años de concurso, bueno, de este proyecto. Volvimos a ir a Tocache nuevamente a hacer las entrevistas. Y bueno, gracias a todo este trabajo, entonces tuvimos esta publicación que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Ahora sí, profe, siguiente. El día de hoy entonces les voy a presentar esta pequeña agenda y vamos a empezar entonces con la parte introductoria, que sigue en el siguiente slide. Y vamos a comenzar ya con digamos, el punto importante del Perú, que sigue en el siguiente. Miren, el Perú es un actor bastante interesante y principal en lo que vendría a ser el cultivo del cacao. Nosotros somos el país número 10 en el mundo en producción de cacao. Terceros, estamos que nos peleamos el tercer y segundo puesto en cacao orgánico, pero el 10º en producción de cacao en general. Y ustedes también sabrán que nosotros no tenemos una agricultura pues con volúmenes amplios, ¿verdad? Tenemos pequeños productores, ¿no? ¿Y ustedes saben por qué tenemos pequeños productores o no? ¿Tienen alguna idea de dónde surge todo esto de tener pequeños productores? ¿O siempre tuvimos pequeños productores, fueron grandes? A ver, ¿de dónde más o menos tenemos esta agricultura segmentada? ¿Tienen alguna idea? A ver si de repente pueden colaborarme con el chat.
Oh, muy bien, jóvenes, de verdad que están en todo. A ver, cuéntenme un poco, a ver si pueden escribir en el chat, ¿qué pasó con la reforma agraria? A ver, cuéntenme, más o menos. A ver, en pocas líneas, ¿no? También no puede ser tan grande, pero a ver si me pueden contar algunas cosas que pasaron en la reforma agraria. Para yo también complementarles, ¿no? De lo que sucedió, de nuestra historia. Siempre es importante entender la historia para poder también comprender la realidad actual también, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? Dicen la reforma agraria, muy bien. Esa reforma agraria entonces se inició ¿en qué año? ¿Se acuerdan? ¿Y con quién? En el Ok, ya muy bien, Jacobo. Dice la distribución de las herencias de las tierras de las familias. ¿Y qué pasó con esa distribución de herencias? ¿Se acuerdan o no? Seguramente que lo han estudiado. Bueno, la reforma agraria se dio en el año más o menos 69, ¿no? ¿Con qué presidente? Con Velasco Alvarado, ¿no? Y lo que decidieron en esa época es eh, colectar todas las tierras, ¿ok? ¿No? Había un tipo de expropiación, etcétera, y colectar todas esas tierras en grandes cooperativas productivas, ¿correcto? Más o menos desde el año 69 hasta más o menos el año 78, 79, más o menos se dio esta producción en estas grandes cooperativas productivas. Ahora, estas grandes cooperativas se daban de forma distinta en cada región del Perú. En la costa, ustedes sabrán, teníamos nuestras haciendas azucareras, entonces también teníamos cooperativas azucareras, teníamos papa, teníamos leche, ¿no? Teníamos productos bastante primarios, ¿no? En lo que vendría a ser sierra, teníamos lo que es ganadería, digamos, es lo que más representación tenemos. Y en la parte de selva se comenzaron con las cooperativas de té. Por supuesto, ya había pasado la era del caucho y todo, pero nos centramos en lo que vendría a ser las cooperativas de té. ¿Ok? Más o menos las cooperativas fenecieron en el año 82, ya más o menos inicios de los 80. ¿Y alguno de ustedes tiene idea por qué empezó a decaer, a declinar estas cooperativas? ¿Tienen alguna idea o no se imaginan nada? Bueno, a ver, una de las razones es porque los productos que se tenían dentro de las cooperativas no se trabajaron a un nivel de valor agregado, ¿no? Por ejemplo, la leche no se transformaba, por ejemplo, en un subproducto como si fuera pues, leche evaporada o leche, no sé, pues condensada, ¿no? Sino que se trabajaba estos productos primarios y se vendían generalmente a la industria nacional. Muy bien, Antonio, ¿no? Había falta de asistencia técnica también. Lamentablemente, y esto sí ha sido algo que nosotros estamos arrastrando ya de muchos años y que ya debemos de tratar de mejorar, esa es la palabra, se generó lamentablemente un mercado negro también para las mejores semillas que nosotros teníamos. Nosotros teníamos una muy buena genética en cuanto al ganado, muy buenas semillas en cuanto a las producciones y lamentablemente compraban semillas de menor calidad para emplearlas dentro de los campos de la cooperativa y se vendían a otro precio estas semillas aparte, ¿no? Entonces había también el tema de corrupción. Lo tercero también es que muchos agricultores subieron a la cabeza de estas cooperativas sin tener un norte de llevar a la cooperativa a fines empresariales o con fines empresariales. Lamentablemente, pues, no había, por ejemplo, una maestría de agronegocios, no había la carrera de ingeniería de gestión empresarial, no habían este tipo de carreras más dirigidas a lo que es el conducto empresarial, si no se quedaban en lo que era el campo. Entonces, eso también no llevaba a que la cooperativa crezca como una empresa, ¿no? Sino solamente se dedicaba a la producción.
Entonces, todos estos puntos, lamentablemente, son un montón de factores, incluida la que dice Antonio, que es la falta de asistencia técnica dentro de las cooperativas en sí, hizo pues que lamentablemente estas cooperativas se cindieran, ¿no? Se quebraran, y esa es la razón por la cual decidieron las cabezas dividir las tierras que estaban dentro de las cooperativas, dependiendo si tú eras soltero o casado. Si tú eras soltero, por ejemplo, te correspondía un hectareaje de más o menos 0.5 hectáreas a 1 hectárea. Si eras casado, 1.5 a 2 hectáreas, ¿no? Y sin excepción, sucedió también esto en la selva, ¿correcto? A pesar de que en la selva también tenemos grandes extensiones de tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la selva? Porque hoy les vengo a contar la historia del cacao. Pues en el año 92, ya habíamos pasado un poco de tiempo, más o menos unos 10 años desde que se dividieron las tierras de las cooperativas en sí. El, ustedes saben, ¿no? Hasta ese momento la selva estaba como aislada. En la costa se centraba mucho el poder político y las decisiones económicas. Entonces, estamos divididos, por suerte y por mala suerte también, por la cordillera de los Andes, y la selva era un terreno complicado de poder hacer negocios y poder de repente trabajar con ellos, porque no había, siquiera no habían puentes aéreos tan frecuentes como los que hay ahorita. En esos momentos, incluso las carreteras, toda la infraestructura no era buena, ¿correcto? Y en ese momento es que Naciones Unidas entra con los proyectos de cultivos alternativos a la coca. Entonces se empezó a promover el cacao, el café y lo que es la palma aceitera, ¿no? El palmito. Entonces esos tres productos fueron como con los que se comenzó las cooperativas de marketing, más que nada, no eran cooperativas de producción en la selva. Además que esos cultivos, esos productos eran muy demandados y siguen siendo muy demandados a nivel mundial. Entonces era como, ok, tenemos la oportunidad de poder formar estas cooperativas aquí porque los productos son altamente demandados, y también por esta necesidad de reemplazar y erradicar la coca, ¿correcto? Ahora, hay otro punto también por los cuales empezamos a tener cooperativas en la selva, y era la reducción de impuestos que se negoció con el gobierno. El gobierno dijo en ese momento, bueno, a ver, si tú quieres colocar un negocio de forma privada o público, lo que tú quieras, en la selva, te podemos reducir el impuesto, ¿no?, a un 10%. Incluso en el inicio era hasta una exoneración de impuestos. Entonces, incentivaba a poder crear este tipo de cooperativas. Siguiente. Entonces, les voy a contar cuál es hasta actualmente la división de cadenas de comercialización de lo que vendría a ser el cacao. Básicamente nosotros tenemos dos canales de comercialización de cacao en la selva. En principio tenemos las cooperativas o las asociaciones, que tienen una diferencia particular entre las dos. Las cooperativas lo que hacen es, ok, o sea, colectan el producto de los pequeños agricultores, certifican la calidad, y ya les voy a hablar sobre eso, pero también reparten las utilidades al final del periodo, ¿no? Al final del año. ¿Entre quiénes? Entre todos los miembros. En cambio, las asociaciones también brindan asistencia técnica, se preocupan, etcétera, se preocupan de la calidad también dentro de la asociación. Sin embargo, no se reparten utilidades. Lo que se hace es, se reinvierte ese dinero dentro de la asociación, sea en infraestructura, sea en mantenimiento, sea en lo que sea. ¿Ok? Pero la diferencia que hay, bueno, entre estas cooperativas y asociaciones es básicamente el reparto de utilidad. Ahora, ya les había adelantado un poco de lo que es la estandarización de calidad, ¿no? ¿A qué se dedica la cooperativa y la asociación?
se dedica a recolectar volúmenes y estandarizar la calidad. ¿Cómo la estandariza? Mediante la fermentación, que más o menos tarda de 3 a 5 días, si quieres tener una buena fermentación, que es lo que le da el sabor y el olor al chocolate, por eso es tan importante. Y luego está el secado, que puede ser el secado a sol, ¿no? Gracias al sol, o puede ser un secado artificial mediante maquinaria también. Ese grano de cacao tiene que estar bien sequito, ¿ya? Para que pueda evitar el tener humedad. Lamentablemente la humedad está conectada con el moho. Entonces, si tú no lo secas bien, no concentra bien el fermentado, y lo segundo es que es muy propenso ese cacao de enmohecerse. Al enmohecerse, las aflatoxinas, que son un tipo de moho, lamentablemente son muy tóxicas, aun cuando tú laves el grano de cacao y lo veas marroncito con tus ojos, está ahí metida la aflatoxina, y eso al terminar de producirse te produce cáncer al estómago. Entonces hay que tratar también de tener ese cuidado de inocuidad que se necesita. Entonces, básicamente lo que hace la cooperativa y la asociación es colectar volumen, estandarizar calidad para poder hacer la exportación del cacao hacia clientes extranjeros. Muy diferente de lo que sucede con los intermediarios. Los intermediarios lo que hacen es colectan el cacao, no importa si tu cacaotero, tu pequeño agricultor, seca y fermenta en 3 días, ya no importa. Y ese cacao va ¿a qué industria? A la industria nacional. O sea, ese es el cacao que nosotros comemos. Entonces, en estandarización de calidad no es tan bueno comparándolo con las cooperativas o las asociaciones, ¿no? Entonces ese es un temita también, pero la diferencia entre uno y el otro también es que en intermediarios te recibe tu producto y al toque te paga, o sea, tiene la liquidez para poderte pagar rápidamente. En cambio, a veces las cooperativas tienen que hacerse un préstamo con unos altos intereses para poderle cumplir a su socio. Ese también es otro tema ya que las cooperativas lidian hasta el momento. ¿Por qué? Porque muchas veces a ti te pagan cuando el contenedor llega hacia el puerto del cliente extranjero. Ahí recién te sueltan la plata. Entonces, muchas veces, y ha pasado muchas veces, que tú le tienes que decir a tu miembro, a tu cooperativista, oye, ¿sabes qué? Espérame un ratito con el pago, porque ya me va a pagar, por ejemplo, este cliente me va a pagar y ahí te pago, pero claro, el agricultor lo que necesita es la liquidez, ¿no? Y ese es otro temita que también está pues perenne ahí en las cooperativas, y que muchos de los miembros entienden, pero también necesitan pues el dinero rapidito, ¿no? Y ese es un problema. A veces el mismo cacaotero, como le dicen, saca la vuelta, ¿no? O sea, es miembro, pero también vende su cacao al intermediario porque necesita rápidamente la liquidez. Entonces, esas cosas suceden también bueno, en nuestra selva, ¿no? No solamente en Tocache, también sucede en Juanjuy y en otras zonas también cacaoteras, y con otros productos también. Siguiente. Bueno, entonces, sí hay un beneficio de participar en instituciones como las cooperativas. ¿Por qué? Porque como había dicho nuestro compañero, la asistencia técnica es un punto interesante. Nos ayuda a tener mayor productividad, nos ayuda también a entender qué es lo que el cliente internacional quiere, más o menos cuánto es el precio internacional, cuánto es el precio nacional. Te enteras de muchas cosas mediante estas instituciones. Además, no es lo mismo dar asistencia técnica a un solo agricultor tocándole la puerta, puerta por puerta, que estar en una institución como una cooperativa y recibir todos los agricultores, miembros de la cooperativa, esta asistencia técnica para que todos mejoren. Esa es la idea, ¿no? Por eso es que ustedes en este curso de agronegocios llevan todos juntitos su curso. Imagínense que tengan que tocarle la puerta a cada uno de ustedes para estudiar. Muy complicado, ¿verdad? Y esta también pertenencia a la cooperativa te ayuda mucho en términos de rentabilidad también económica. ¿Por qué?
porque si tú haces una comparativa entre el precio que tú recibes por intermediario y el precio que tú recibes por cooperativa, es muy cierto que el intermediario te va a pelear 10, 20 centavos, 30 centavos sobre el precio que te da inmediatamente la cooperativa, pero recuerda también que están las utilidades al final del año. Y con eso y algunos incentivos y regalos también recuperas un poco de platita. Que eso no muchos agricultores lo ven y dicen, no, yo no quiero pertenecer a la cooperativa porque la verdad me gusta ser libre, y también trabajan en otras cosas, como por ejemplo son motorizados o son albañiles, tienen su cacaotal al lado, ¿no? Lo cosechan, lo secan, lo fermentan, lo secan rápidamente y lo venden en el intermediario. Hay muchas cosas que también están involucradas ahí que hacen que tú pertenezcas a una u otra cadena de comercialización y se los voy a explicar también con un modelito más adelante que les voy a mostrar. Siguiente. Bueno, entonces les voy a enseñar los objetivos de la investigación que hicimos. Tenemos dos objetivos. Primero, estimar la productividad del cacao peruano e identificar si ser miembro de una cooperativa, además de recibir también la asistencia técnica, tiene un impacto en la eficiencia técnica y la productividad del cacao. Y por otro lado, también queríamos analizar las motivaciones que influencian la selección del principal canal de distribución del cacaotero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos modelos. El día de hoy les voy a presentar rápidamente dos modelos y les voy a explicar de qué se tratan esos números para que ustedes puedan entender, bueno, los números ahí, pero los números tienen un significado más allá de esos números. Entonces lo vamos a ver mediante algunas formulaciones y los resultados también. Para esto, siguiente, por favor, tuvimos entonces, siguiente, la preparación también de la encuesta. Nosotros hicimos la investigación en Tocache San Martín. En realidad, yo fui 2 semanas, digamos, en persona, pero hicimos las encuestas entre enero y junio del 2015. ¿Por qué tan largo? Porque en verdad teníamos que tratar de tener una muestra amplia y que sea representativa de las 6 cooperativas cacaoteras que se encuentran ahí. Entonces tenemos una cooperativa a nivel secundario que es el Aroma, se llama Aroma de Cacao, me parece que se llama, y tenemos 5 cooperativas por debajo, que cada una de las cooperativas se encontraban en un distrito diferente. Entonces, Central de Aroma se llamaba la cooperativa secundaria. Y las primarias, pues tenían el nombre de los 6 distritos a los que nosotros nos internamos para hacer las encuestas. Entonces, tuve que capacitar también a varias personas que me apoyaron a hacer la encuesta y pudimos llegar a varios cacaoteros que se encontraban asociados a estas cooperativas y también a los no asociados, es decir, a los que trabajan por intermediarios. Entonces, colectamos al final 379 encuestas de agricultores, 177 que comercializan por intermediarios y 209 que 202, perdón, que comercializan por cooperativas. Siguiente. Estas son algunas de las variables de tipo cuantitativa, socioeconómicas de nuestra muestra. Tuvimos algunas variables que ustedes las reconocen seguramente, que es experiencia, rendimiento, producción, etcétera, ¿no? Y las dividimos en medias y desviaciones estándares para las cooperativas, para los que pertenecen a los intermediarios y para ambos, ¿ya? Donde el muestreo era prácticamente el muestreo final. Siguiente. Y también teníamos variables de tipo cualitativas, donde tomamos algunas variables importantes, como por ejemplo, es miembro de la cooperativa sí o no, que era una variable importante para ver si impactaba en lo que era en la eficiencia técnica y las frecuencias y los porcentajes. Siguiente, por favor. Ok, entonces nosotros utilizamos esta metodología que se llama análisis de la frontera estocástica. Es básicamente un modelo econométrico donde la variable dependiente, que ustedes seguramente la están viendo ahí como logaritmo neperiano de Y, es básicamente la producción, y luego después del igual ven una función de varias variables independientes, ¿correcto? Entonces son determinantes de una producción.
Para tú tener una producción necesitas, se dice en economía que necesitas capital y mano de obra. Nosotros utilizamos 4 indicadores que vendría a ser tierra, capital, trabajo, mano de obra y fertilizantes. Siguiente, por favor. Y el error, que es el último cachito de la fórmula anterior, se divide en 2 tipos de errores. Se descompone en 2 tipos de errores. Ya nosotros, lo que buscamos es el error que parece una mu, acá al costadito, donde es un vector también de variables exógenas, ¿ya? Y este mu vendría a ser, pues, esta eficiencia técnica que nosotros estamos buscándola, ¿no? Como ineficiencia, está escrita como ineficiencia. Entonces, nosotros lo vamos a ver desde términos de eficiencia. Muy bien. Siguiente. Ok, y para el segundo objetivo que ya les había comentado de elegir, ¿cuáles son las variables que nos hacen elegir un determinado canal de comercialización? Si es eh, cooperativa, ser miembro de una cooperativa o ser un agricultor que simplemente depende del intermediario, utilizamos esta fórmula que se llama binomial logística, donde PY es la probabilidad de Y. Y es qué tipo de agricultor tenemos, si el agricultor es miembro de la cooperativa o comercializa por intermediarios, ¿no? Y todas las X que ven en la parte inferior de la fórmula hacia la derecha, ¿no? Básicamente son las variables independientes que insertamos en el modelo. Entonces vamos a entender mediante estas variables independientes cómo caracterizamos al agricultor que elige ser miembro de la cooperativa o que elige ser no miembro, sino lleva su cacao a comercializar mediante los intermediarios. Siguiente. Ahora sí vamos a ver entonces los resultados y vamos a recordar entonces el objetivo unido a la hipótesis 1, ¿no? Que la membresía a una cooperativa al final no determina la eficiencia técnica en Tocache, pero recibir asistencia técnica, es más, 3 veces a más capacitaciones al año, sí determina una eficiencia técnica. Entonces vamos a ver los resultados. Siguiente. Para esto, yo les había ya adelantado que la producción de cacao está determinada por 4 factores: capital, trabajo, insumos y tierra, ¿correcto? Vamos a ver si estas son significativas en la siguiente formulación. Cuando ustedes ven aquí los logaritmos neperianos con los diferentes variables, ven en los errores estándar las 3 estrellitas. Cuando ustedes ven 3 estrellitas significan que el p-valor es menor al 1%. Eso quiere decir que es súper significativo. Entonces nosotros en Tocache, con respecto a la tierra, con respecto al trabajo, a la mano de obra, con respecto a los insumos y a la tierra en sí, a la tierra, a las hectáreas que nosotros utilizamos para el cacao, denle un clic más, por favor. Todo es significativo, o sea, todo es significativo. Como ustedes ven ahí, el p-valor es significativo. Por favor, denle un clic más. Vamos a ver entonces qué implica todos estos p-valores. Miren, implica inversión en prácticas de gestión y mantenimiento del cultivo, una buena mano de obra, tenemos un buen costeo de fertilizantes y productos químicos que nosotros utilizamos dentro de las hectáreas, y finalmente también tenemos unas buenas hectáreas de cacao que nos contribuyen. Por favor, denle un par de clics más, un par de clics, sí. Ok, entonces nos contribuyen a tener básicamente un 71% de la producción potencial. O sea, nuestra eficiencia técnica es de 71%. Pero todavía tenemos 100 menos 71%, vendría a ser 29%. Entonces, 29% vendría a ser la ineficiencia técnica que nosotros todavía podemos mejorar. Más allá de estos 4 factores, hay otros factores que podemos mejorar. Entonces, ¿qué podemos mejorar? Siguiente, por favor. Podemos mejorar con estos determinantes, ¿correcto? ¿Cómo qué? Todo lo que tenga estrellita, todo lo que diga significancia, la parte derecha, por favor, van a ver la parte derecha, todo lo que tiene estrellita es que es significativo. Todo lo que es NS es no significativo. Entonces vamos a ver qué cosas hace significativo el tener eficiencia técnica. Por ejemplo, dice sexo.
acá ven un coeficiente positivo. Con 2 estrellitas quiere decir al 5%. Entonces, por ejemplo, el ser varón sí contribuye a tener una eficiencia técnica. ¿Por qué? Porque el varón tiene más fuerza que la dama para poder hacer los trabajos de campo. Una cosa que no contribuye por el signo negativo en la segunda variable es la diversificación. Si tú, por ejemplo, te dedicas al cacao, al café, te diversificas tus cultivos, obviamente tu eficiencia técnica hacia el cacao va a disminuir porque tu atención va a estar distribuida en más cultivos, ¿correcto? La tercera variable que tiene estrellitas al 1% es la experiencia. Entonces, mientras más experiencia en cacao tengas, tu eficiencia técnica también va a incrementarse. Finalmente vamos a ver, abajito hay una estrellita, si ustedes pueden ver, ahí dice asistencia técnica 3. Y ahí es donde yo les decía, ¿no? Cuando tú tienes más 3 asistencias técnicas a más durante el año, entonces tu eficiencia técnica como agricultor también incrementa. Y entonces, ¿qué pasa? Ese 29% que yo les estaba comentando de ineficiencia técnica disminuye. Muy bien, siguiente. Vamos a verlo entonces en prosa, qué cosas sí nos contribuyen. La pertenencia a una cooperativa, o sea, ser miembro o no de una cooperativa, lamentablemente no tiene una eficiencia técnica. No tenía estrellita. ¿Se acuerdan que yo les mostré? No había estrellita. Entonces, no es un determinante de la eficiencia técnica. Pero sí, el tener 3 a más veces al año asistencia técnica sí te mejora la eficiencia técnica. Y eso es bueno, ¿no? Luego, agricultores varones o tener experiencia en cacao también te contribuye en la eficiencia. Ahora, lo que no te contribuye es la diversificación en otros cultivos, ¿no? Que eso es una cosa lógica que sucede. Muy bien. Vamos a ver entonces la segunda hipótesis, porque habíamos quedado en que les iba a contar cuáles son los determinantes de pertenecer a una cooperativa y de pertenecer o vender más bien tu cacao por intermediarios. A ver, siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, la hipótesis es que existen, ¿no?, diferencias significativas en escoger un canal de comercialización frente al otro. Cuando ustedes vean en azul los resultados de las estrellas, vamos a referirnos a las cooperativas. Cuando ustedes vean los resultados en rojito, vamos a referirnos a los intermediarios. Entonces, fíjense, miren los azules. Por ejemplo, tener experiencia en cultivo de cacao, tener un título de propiedad también. Mira qué importante es para tú pertenecer a la cooperativa, porque claro, vas a la cooperativa, pero ¿contra qué, no? Tienes que explicar a los cooperativos, bueno, al gerente de la cooperativa, al presidente de la cooperativa, que tú tienes esa seguridad de tener esa tenencia de la tierra, ¿no? Y por último, el que quieras recibir mayor cantidad de asistencia técnica también contribuye a que el socio o el cooperativista quiera volverse socio de la cooperativa. Mientras que los rojitos, yo le decía, los rojitos pertenecen a indicadores de los intermediarios. Por ejemplo, miren, el que haya cultivado coca antes, más bien hace que quieran pertenecer al intermediario. Eso es interesante. ¿Y por qué? Porque la coca, la verdad, así les vamos a decir la verdad acá, paga 10 veces más que cualquier otro producto, incluso que el cacao. Y es muy sencillo de cultivar. Tú pones la coca donde sea, ni tiene que competir con nadie, ni la tienes que podar. O sea, ella crece sola y chévere, no necesitas más de eso. En cambio, el cacao sí es más fregado, pues ahí tienes que podarlo. Encima es un cultivo perennial, o sea, no te crece como el arroz. No es que tú lo agarres, lo siembras y al año ya te crece, no. En el cacao tú tienes que esperar mínimo 3 años para que te produzca. No, mientras más años tenga ese cacao tal, 3, 4, 5 años, incluso 7 años te produce más cacao. Entonces imagínense, encima tenemos que esperar. Entonces el agricultor lo que hace es no solamente siembra cacao, por supuesto, tiene que sembrar otro tipo de productos también para pues poderse solventar hasta que su cacao tal pues dé, ¿no? Ese también es otro tema.
El poseer máquinas también, el que es, no es miembro, sino es un cacaotera que produce su cacao y que lo entrega directamente al intermediario para que le pague, tiene generalmente su máquina, ¿no? Ellos tienen su podadora, tienen sus cositas, ¿no? No necesitan, por ejemplo, de una institución como la cooperativa para de repente poseer una máquina, ¿no? Y también el otro tema es el precio, ¿no? Cuando están buscando un precio mayor, ¿no? Que tienen un precio un poquito mayor, también es este cacaotero, pues, que pertenece más bien al canal de distribución de los intermediarios. Siguiente, por favor. Entonces, ya para ir terminando, la pertenencia entonces a una cooperativa, ¿no? En el caso esto de los agricultores de cacao en Tocache, no tuvo un impacto pues en la eficiencia técnica. Lo que tuvo un impacto ha sido básicamente el recibir asistencia técnica, más de 3 veces a más en un año, ¿no? Como habían visto, y otros indicadores más. O sea, la pertenencia a una cooperativa no es lo que hace que tú tengas mayor eficiencia técnica a nivel productiva en el campo, pero sí tienes mayor eficiencia, si se puede decir, a nivel de post cosecha. ¿A qué me refiero con post cosecha? Lo que es calidad del cultivo, lo que es las técnicas de fermentación, de secado. Esas técnicas sí, la cooperativa esto incide mucho en eso, ¿no? Eh, Incluso es financiado por muchos de los clientes extranjeros para que lleguen a un término de calidad máxima, ¿no? Comparado con el cacao que nosotros comercializamos a nivel nacional. Siguiente. Y en cuanto a los resultados del análisis de regresión logística binaria, donde hemos visto pues caracterizar a un miembro de cooperativa versus a un eh, comercializador por intermediarios, podemos ver pues que el miembro de la cooperativa, que es lo que busca, es recibir asistencia técnica, tiene su título de propiedad, tiene experiencia con el cacao, mientras que el agricultor que comercializa a través de intermediarios, pues cultivó coca antes, tiene su propia maquinaria y recibe también mayor precio por su cacao, ¿no? Entonces, recordar lo que ya les había contado, ¿no? El productor de cacao siempre está en búsqueda de liquidez, por lo que si tienden a comercializar por medio de los intermediarios es porque necesitan pues que les pague rápido, ¿correcto? Siguiente. Entonces, algunas implicaciones que vamos a dar, siguiente por favor, es en verdad, eh, bueno, nosotros sabemos cómo está el país actualmente, y en el caso pues de los investigadores, en el caso de ustedes también con sus tesis, nosotros nos dedicamos a hacer implicaciones para mejorar el sector en donde tu investigación estés realizando, ¿correcto? Si estás haciendo tu tesis, no sé, pues en maracuyá, en lo que tú quieras decir, en espárrago, palmito, lo que tú quieras. Ya tu responsabilidad es a partir de tu investigación dar lineamientos e implicaciones para que no solamente el gobierno se mueva, sino también a nivel de repente de las empresas también, dependiendo del sector en donde te estás moviendo, de producto también. Entonces, uno de los puntos que nosotros siempre recalcamos es que los responsables políticos, no solamente estamos hablando del Ministerio de Agricultura, ¿no? Eh, ¿Qué les digo? Agrorural, sino también estamos hablando a nivel de los gobiernos regionales, deberían también considerar estos resultados como los que les estoy presentando ahora para mejorar la competitividad de los agricultores de cacao. ¿A través de qué? De la asistencia técnica y los seminarios. Como les dije, esta asistencia técnica y los seminarios no se va a dar a nivel de intermediarios. Tú vas con tu cacao, te pagan rápidamente y te vas a tu casa, ¿no? Tiene que ser a nivel de organizaciones como las cooperativas para poder organizar a los agricultores y poderles dar estas asistencias técnicas. Entonces es una fuente de apoyo para que entidades, gobiernos, entidades al gobierno regional, y al ministerio, incluso ONGs
aprovechen esta plataforma para poder educar a los miembros de la cooperativa en general, ¿no? Luego, las organizaciones de agricultores, como las cooperativas, asociaciones, deberían buscar formas de mejorar el componente de extensión también, para mejorar la productividad agrícola a través de entrenamiento y transferencia de conocimientos a sus miembros, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el esquema de compensaciones, es decir, las utilidades a fin de año, para poder atraer también a los intermediarios a que también sean parte de la cooperativa. Siguiente, por favor. Y también tenemos algunas recomendaciones, entonces los gobiernos locales, regionales también deben de establecer condiciones para el desarrollo sostenible de la agricultura regional, es decir, no solamente producción, sino también sostenibilidad, que ahorita es tan importante, que resuena mucho entre los clientes internacionales. Otro punto es que el sector público también debe mantener la investigación y transferencia tecnológicas estables. Lamentablemente los programas actuales son muy esporádicos, no tienen una continuidad, peor con el COVID, ¿no? Y vemos una desarticulación con las universidades también. Ustedes como profesionales de la Universidad Agraria y nosotros en general, los que estamos en la academia, también debemos de participar de esta cadena de mejora continua de nuestra agricultura, ¿no? Dense cuenta, finalmente terminamos comiendo lo que nuestra agricultora hace, y si les va bien a nuestros agricultores, también nos va bien a nosotros. Entonces debemos de pensar siempre en este ganar, 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 ¿no? Y tratar de nosotros como agentes que estamos un poquito, que tenemos un acceso al menos a una educación un poquito mejor, tratar de ayudar también, no solamente a nuestra empresa, que ya eso es mucho, pero también si podemos colaborar pues con el crecimiento de nuestro país por medio de estas investigaciones y difundiéndolas, pues también eso es importante. Ahora, desde la cooperativa también, ¿qué se puede hacer? Volver más atractiva la comercialización con mejores incentivos, ¿no? Recuerden que si tenemos más integrantes dentro de la cooperativa, más miembros fidelizados, tenemos mayores volúmenes, tenemos mejor calidad y mayor poder de negociación también en cuanto a precios, a pesar de que es un commodity el cacao. También se puede mejorar en la negociación de precios, de créditos, etcétera, con el cliente extranjero. También debemos de clasificar e integrar a todos los miembros a la cooperativa en los planes de capacitación, ¿no? Esto, como ya les dije, para poder acelerar, facilitar la transmisión de información y conocimiento. De repente los agricultores que tienen más experiencia, tienen un mayor conocimiento a partir del cacao, pero hay grandes miembros de cooperativas que también son premiados e incluso son llevados a ferias y comparten esa experiencia con los otros miembros de la cooperativa. Esa transferencia de conocimiento también de los más grandes o de las personas mayores es importante también para los más jóvenes, ¿no? O los que tienen menos experiencia en el cacao. Y también hay otros temas dentro de la cooperativa que no solamente deben de ser productivas, de carácter productiva, que es importante, pero también hay temas de gestión financiera, de créditos agrícolas, además de conservación ambiental, que también se debe de dar a nivel de cooperativa para que el miembro de la cooperativa tenga una diversidad de temáticas interesantes e importantes para que ellos también manejen dentro de sus parcelas, ¿no? De su vida como cacaotero, por ejemplo, lo que es el costeo, ¿no? La formación de su precio, cuánto les cuesta digamos, sus insumos, ¿no? El mantenimiento, etcétera, todo bien costeadito. Y también, bueno, el tema ambiental, como ya les había dicho, ¿no? Que está tan en boga actualmente y que es más que necesario para poder permitirnos un balance entre la producción y un buen manejo hacia el futuro de la naturaleza. Entonces, esto era lo que yo les quería presentar el día de hoy y les agradezco mucho también su atención un sábado, que sé que sus clases, y el agradecimiento nuevamente al profesor Leoncio por la invitación. Espero que les haya gustado la presentación y por favor, estoy ávida a escuchar sus preguntas y contestar de repente algunas inquietudes que ustedes tengan.
que les pueda ayudar. Gracias, más bien. Muchas gracias, doctora Angie. Mientras los participantes preparan algunas preguntas, permítame primero felicitarle por esta importante investigación. Ya has hecho notar de que las investigaciones llevadas a aplicaciones de políticas, a alineamientos, en este caso para ayudar a los productores, es muy valioso, ¿no? Es decir, lo necesario e importante es seguir investigando, porque las investigaciones nos dan estos resultados que aplicados en una gestión oportuna, en una gestión adecuada, vamos a tener los resultados esperados. Acá en esta investigación se demuestra pues la importancia de la asistencia técnica. El título nos decía el impacto de la asistencia técnica en la eficiencia técnica del cacao. Muy interesante la introducción que has hecho de cómo llegamos a tener una agricultura con pequeños propietarios y que finalmente ya para la década de los 90 en la selva por lo menos apostamos con modelo de cooperativas, por los productos como cacao, café, palmito. Es interesante haberte escuchado una vez más de las ventajas que puede tener el pertenecer a una cooperativa. Y ahí ya yo me hago la pregunta en voz alta, ¿no? Porque, claro, necesitamos tener cooperativas, necesitamos tener asociaciones. Acá que la conclusión es de que la eficiencia técnica es más importante, no deja de decir por si acaso que la cooperativa no sea necesario, ¿no? Claro. Sino que ya es de repente reconociendo la realidad y la práctica de los agricultores, entre otras que ellos quieren el efectivo, la liquidez, o que pues tienen diversas características, esa asistencia técnica tiene mayor efecto que de repente a través de la cooperativa, ¿no? Entonces, la pertenencia a una cooperativa no es un factor determinante en la eficiencia técnica en particular, y más bien sí, hasta tener 3 o más asistencias técnicas, sí tiene impacto en la eficiencia. Entonces, eh, ¿cómo hacemos primero para seguir promoviendo el modelo de cooperativismo? Y dos, en la asistencia técnica ya es un llamado tanto al gobierno, con las instituciones como Ministerio de Cultura y los programas que hay, como también de repente las universidades, por supuesto, ¿no? Claro, las universidades para ayudar con esta asistencia técnica que al final es educación y capacitación. Sí, mire, lo que pasa es que, profes, yo creo que estamos un poquito desarticulados, ¿no? Me parece que eh, en general, ¿no? El gobierno en sí trata de hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Y tratar de resolver de repente este tipo de problemas o cosas que ellos piensan que deberíamos de hacer a nivel nacional, ¿no? A veces es importante que el gobierno también escuche qué necesitan las organizaciones como la cooperativa o las asociaciones para adaptar sus conocimientos hacia de repente lo que las necesidades, ¿no? Que de repente tienen estas cooperativas o asociaciones. Ahora, también es interesante, sería interesante que nos llamen, ¿no? Tanto usted, profesor Leoncio, como a mí, como a tantos profesionales también que de repente saben de campo, ¿no? Y que de repente piensan, pero de repente profesor Leoncio va a cobrar mucho dinero, ¿no? Qué sé yo, y se sienten como un poco limitados y bueno, trabajan el día a día y no hay, como les digo, ¿no? Esta articulación. Muchas veces nosotros no es que cobramos demasiado o cosas así, a veces también ellos mismos se sienten un poco limitados, ¿no? Y solamente esperan a ver qué es lo que de repente nos pueda capacitar de repente el Ministerio de Agricultura o Agrorural o cuando se acuerda el gobierno regional, ¿no? Entonces, me parece que deberían de tener como que más, o sea, por ambas partes, ¿no? Tanto las cooperativas también aceptar, ¿no? De repente, tesistas, por ejemplo, que sería interesante, ¿no? Hay algunas instituciones que aceptan, por ejemplo, ¿no? Ya, ok, vienes a hacer esta investigación, por ejemplo, a mí, ¿no? En Acoparo, me dieron me abrieron todas las las puertas como para poder hacer esta investigación y poderles dar los resultados a ellos y también a los miembros, ¿no? De la cooperativa. Pero también, por otra parte, los
que se encuentran en el gobierno y tratan de dar este tipo de asistencia técnica desde su punto de vista productivo y no adaptándose de repente a las necesidades que realmente tiene el agricultor para poder obtener de repente un precio competitivo, ¿no? O mejorar sus técnicas de producción, o por medio de la cooperativa, cuáles son las necesidades que tiene la cooperativa para poder tener la, digamos, la implicancia o la mejora, ¿no? Por parte de estos integrantes, por decir, del gobierno que dan esta asistencia técnica, ¿no? Entonces, sí creo que sería importante esta articulación, ¿no? Entre universidades, profesionales, incluso sector privado también, ¿no? Y sector público, ¿no? En general, para poder salir adelante, que finalmente todos somos peruanos, ¿no? Tenemos que salir adelante todos, ¿no? Y finalmente, pues también ayudamos a que todo mejore y tenemos más trabajo también, entonces, igual nos termina beneficiando a nosotros mismos. Ujú. Así es. Bueno, el rol de la universidad en su articulación, universidad campo, universidad agricultor, siempre es un tema que está en debate, y es que ese es el rol natural, la función natural que tiene que cumplir la universidad como proyección social, como responsabilidad social. ¿Cuánto nos gustaría tener cada vez mayores contactos con cooperativas, tanto para el tema de investigación como para el tema mismo de capacitación? Sí, así es. Entonces, ahí eso está siempre abierto de parte de las universidades. Sí. Ahora, voy a leerte las preguntas del chat. Hay una que es respecto a la metodología. Lo hace Cristian. Él dice: felicitaciones, estimada doctora. Es importante y notable la aplicación de la econometría con tus modelos estos del modelo binario y el otro modelo que has aplicado. Interesante, pero él dice, ¿no? Quisiera saber si la homoscedasticidad fue un problema sobre las variables asistencia técnica 1, asistencia técnica 2 y asistencia técnica 3 en la hipótesis 1. Mira, cuando aplicas este tipo de variables en una investigación, en realidad, claro, tienes que pasar por dos premisas, ¿no? Como tú dices, ¿no? La primera es la normalidad, ¿no? Y la segunda es, como tú dices, la homocedasticidad o homogeneidad de varianza, ¿no? En este caso, esta variable es una variable cualitativa, categórica, ¿no? Entonces, lo que hicimos es tratar de adaptar esta variable como escala, ¿no? Digamos, en nuestra investigación. Y, bueno, en este modelo particular no es que necesites homogeneidad de varianzas, ¿no? Para este tipo de variable. Así es que simplemente utilizamos de manera escalar el no tener asistencia, recibir una vez asistencia, 2 o más o 3 veces a más, ¿no? Entonces, no tienes este problema de homogeneidad de varianzas si utilizas este tipo de variable. Ahora, si estás utilizando de repente otro tipo de modelo paramétrico donde sí necesites de repente esta homogeneidad de varianza, por ejemplo, con variables de tipo métrica, no quieres hacer, por ejemplo, un ANOVA, una T independiente, quieres ver una diferenciación de medias, ahí sí necesitas de repente ver estos dos premisas, ¿no? Para un modelo paramétrico, ¿no? La normalidad en principio y luego pues la homogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces no fue una complicación o ¿cómo se dice? Una delimitación, si así lo quieres ver, esa variable dentro de esta ecuación, ¿no? Entonces, normal, no necesitas. Para algunos tipos de modelos sí necesitas esta premisa, para algunos no, dependiendo de la naturaleza de variable y cómo lo vas a medir dentro de tu ecuación también. Muy bien. Ahí en particular los estudiantes pueden seguir investigando sobre estos dos modelos, el modelo de reacción logística binaria y el modelo de análisis de frontera estocástica.
Voy a leer una También, pregunta más y a los participantes les puedo decir que pueden activar su audio y preguntar, ¿ya? también. Por ejemplo, Eh, Rafael López, que es otro miembro de la clase, compañero maestrista, dice, ¿qué porcentaje de los productores asociados, qué porcentaje de los productores asociados u organizados de cacao ya cuenta con certificación orgánica? ¿Qué les oh, limita a ello? ya, esa sí es una pregunta para mí difícil de contestarte en este momento con mi data, ya, porque las cosas han cambiado. Pero ¿sabes qué? Si hablamos de asociaciones, prácticamente a todas les están, o sea, al menos en Tocache, ¿ah? A todas les están pidiendo orgánico, ¿ah? Certificación orgánica. El problema es el volumen, es decir, el, es el volumen que tú llegas a tener con orgánico no es muy grande, ¿ya? Y si bien tienes la certificación, que es bueno, es un poquito cara también de obtener, esto sí está presente en, si hablamos de estas cooperativas, estamos hablando de una cooperativa secundaria, ¿no? Que tienes 6 cooperativas por debajo y tienes una producción de tipo convencional y otra de tipo orgánica. Si bien es cierto, pueden sacar la certificación orgánica, el volumen orgánico es muy pequeñito a comparación del convencional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más difícil poder esto combatir las plagas, etcétera, de forma natural. La verdad es que no tengo el dato exacto para contestarte esto, amigo, pero sí te puedo decir que las cooperativas esto que he estudiado tienen su certificación, que tienen que estar actualizando, sí, sobre todo por exigencia del cliente internacional, ¿no? Y es más, el cliente internacional incluso para asegurarse hace dos cosas. Viene a las parcelas a mirar, ¿no? Si tiene, por ejemplo, cultivos asociativos, etcétera, para ver si realmente es orgánico. Y hasta encima le piden, si es posible, además de la certificación, un análisis, ¿no? Si es que hay un análisis, por ejemplo, de pesticidas que ya va por cuenta del cliente para ver si realmente es orgánico o no. Entonces, eso es lo que te puedo contestar, ¿no? Al 100% no tengo la respuesta, pero sí sé que tienen su certificación orgánica y que también comercializan, no en grandes cantidades como el convencional, pero sí comercializan su cacao, eso sí, Gracias. A ver, orgánico. gracias. A ver, invitamos a Karina a que haga su pregunta. Karina, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Karina? Cuando estamos ahí en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas, también se escucha todo lo Ya, que está a nuestro alrededor, ¿no? También. a ver. Voy a leer la pregunta que ahora escribió Karina. A Dice, ver, sí, ¿quieres saber tu punto de vista sí. sobre cómo el Estado podría intervenir para tener una buena gestión y lograr un excelente control de calidad? No, un excelente control en la calidad del cacao, tanto para el exterior como el mercado local. Ah, a ver, desde mi punto de vista, ya te voy a ser sincera ya. Desde mi punto de vista, para el cacao nacional, te refieres. Para mí, SENASA debería de tener un papel más preponderante en cuanto a las exigencias que les debe de poner también a las empresas para que haya, por ejemplo, esto, no solamente, no solamente estamos hablando a nivel de humedad, ¿no? O a nivel de, ¿qué te digo? De algunos exámenes, sino también incluso algunos pesticidas, ya que no deberían de estar permitidos, porque bueno, ya, o sea, no podemos decir que la agricultura puede sobrevivir sin pesticidas, es imposible, sobre todo en un país como el nuestro que tiene tanta humedad. Ni Japón es un país que tiene cero pesticida, o sea, tiene una agricultura especial, que es 50% pesticidas y 50% de forma natural, ¿no? Yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esto, no, que no hayan pesticidas o que no hayan, no, es imposible decir eso, pero sí
que al menos SENASA tenga una iniciativa de decir, ok, vamos a permitir este tipo de pesticidas, por ejemplo, por cultivo, hasta tal nivel de levadura por cultivo, por ejemplo, hasta tal nivel de moho por cultivo. Ya, lamentablemente no hay esas especificaciones técnicas, y entonces el agricultor ya pues echa lo que sea, ¿no? Le pone lo que sea, y no tenemos eso. Lo otro es desde el punto de vista del consumidor. Por ejemplo, Indecopi no tiene multas, ¿no? Algo más tangible, que por ejemplo las empresas tengan miedo de permitir cierto tipo de productos que salgan al mercado, que tengan, no sé, pues niveles altos de ciertas cosas que sean nocivas. Entonces, desde mi punto de vista, el consumidor tiene que presionar también. Las redes sociales, todo lo que es comunicaciones, presionan mucho a la industria. Ustedes mismos se han dado cuenta de lo que sucedió con Gloria, por ejemplo, o lo que sucedió, lo que está sucediendo ahorita con la cebollita china. No sé si ustedes han visto las últimas novedades, que el señor Delgado salió en TikTok, se viralizó. Luego la prensa, después de un TikTok, empezó a hablar sobre este punto, y ahora la gente tiene hasta miedo de ir al Chifa, ¿no? De consumir este tipo de cebollita china con marcas o manchas de tipo azul. Entonces, nada, o sea, yo creo que el consumidor también tiene que estar, fuerte. Si es que ve algo, pucha, denunciarlo, fortalecer nuestras instituciones a partir de, ¿no? Del Perú en sí, porque muchas de las pruebas que se hacen y que se requieren a nivel internacional, las hace el mismo cliente. O sea, les exigen a los cacaoteros, a la cooperativa o a cualquier otra industria, a incluir dentro de su costo y dentro del precio final esa prueba, ¿no? Esa prueba que puede ser de pesticidas, que puede ser de mohos, de levaduras, etcétera, ¿no? Y que está también asociado un poco al tema de la calidad, ¿no? Porque finalmente la calidad se traduce también en poder medir cuánta humedad más o menos tiene ese cacao, ¿no? Y a partir de esa humedad también tú puedes extrapolar si es que de repente va a tener un mayor índice de moho o levadura. Entonces todo está un poco asociado. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta a esto? Nada, el consumidor tiene que, o sea, de verdad, pitear para que se proteja un poco más su salud, que es parte, la salud es una pieza fundamental para nosotros, incluso hacerle frente, incluso a virus, ¿no? Se dice que si tú te alimentas bien, está correlacionado, está altamente correlacionado con que te cures, por ejemplo, del COVID-19. ¿No? Y ya si entramos a más temas de tipo, o sea, no solamente calidad ya, sino también de seguridad alimentaria, también, ¿no? Está asociada, una buena alimentación está asociado, pues, a que tú puedas tener, crecer, ¿no? Y tener, por ejemplo, no tener enfermedades como la anemia, etcétera, etcétera. Igual el tener una buena inocuidad alimentaria te permite también prevenir de enfermedades más adelante como el cáncer, ¿no? Que es tan triste, ¿no? Más adelante. Entonces, desde mi punto de vista, tal vez sería el consumidor, estas instituciones a nivel local también, y nuestra voz también en la academia, ¿no? Es también trascendental, la voz del profesor, por ejemplo, Leoncio, tu voz, Karina, las voces de los estudiantes aquí, importantes, ¿no? Y continuar con las investigaciones para poder dilucidar todos estos puntos que nosotros estamos pasando para que la sociedad pueda cambiar en cuanto a Gracias. instituciones. Gracias. A ver, dos preguntas más. Evelyn dice, ¿en Tocache se está realizando alguna metodología para disminuir el cadmio en el cacao? Ay, mi Dios, el cadmio. Es otro tema, otro tema, Evelyn, bien álgido, ya que sí se escapa un poquito de esta investigación que estamos haciendo, pero que es bien interesante. Mira, yo te cuento por qué tenemos metales pesados en el Perú y bueno, para que puedas de repente entender. Mira, nosotros tenemos por naturaleza
una geografía rocosa, ¿ya? Que por las precipitaciones y tal, los roces de las rocas, lamentablemente pues generan este metal pesado. No solamente te hablo de cadmio, ¿eh? Te hablo de arsénico, te hablo de plomo, otros tipos de metales pesados. Ya, eso por un lado. Por otro lado tienes la minería ilegal también, ¿ya? Que tú sabes, se trabaja con los relaves en los ríos, y los ríos generalmente están arriba, entonces nacen desde arriba, entonces esa agua va discurriendo hacia digamos, los valles, ¿no? Y van recorriendo todo su camino hacia el mar, ¿correcto? Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? A veces tenemos crecida de ríos, tenemos nuestros huaicos, crecida de ríos, y lo que lamentablemente sucede pues es que el agua del río irriga nuestras parcelas y nuestros cacaotal, como tú dices, se contagia de este tipo de metales pesados. Ahora, es interesante el metal pesado, te cuento por qué. Porque el metal pesado es alucinante, ¿eh? Incluso en la uva, cuando tú haces pisco, hasta el pisco retiene el cadmio. Entonces es un problema que sabes que es muy difícil de controlar. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que se podría hacer, ¿no? Como para poder reducir, ¿no? este cadmio. Mira, no podemos negar que la minería es uno de los recursos más importantes dentro del país, pero lo que sí se puede regular para tener menos es la minería ilegal, ¿no? Tratar de regular eso. ¿Por qué? Porque eso, lamentablemente los relaves pues caen al río y eso tiene consecuencias en muchos cultivos, no solamente el cacao, ¿no? Lo de la naturaleza rocosa geológica no podemos hacer absolutamente nada, pero sí poner normas para incentivar a la formalización. Eso tal vez sí podría de repente ayudar a la reducción, como tú dices, de no solamente de ese metal pesado, sino de otros más que ya te había comentado. Yo estoy actualmente haciendo una investigación de quinoa y si te contara lo que hemos encontrado a nivel de quinoa doméstica, o sea, que nos fuimos a comprar quinoa en el supermercado, es una barbaridad. O sea, lo que encontramos es una barbaridad. Y no solamente está presente en el cacao, está presente en casi todos los productos. Pero nuevamente, si no hay cosas claras, si no hay regulaciones, si por favor dejamos de tener corrupción en el país, ¿no? Y este tipo de cosas, pues vamos a caminar pues al descalabre total. Esa es la verdad. O sea, si tenemos reglas más claras, porque finalmente terminamos combinando sectores, no solamente que estamos hablando que la agricultura está disasociada de otros sectores, lamentablemente terminamos perjudicados. ¿Y quiénes terminamos perjudicados? Los consumidores en general, los locales, porque no se hacen este tipo de examinaciones. Saben ustedes que por laboratorio estos exámenes por kilogramo de producto está más o menos entre 200 y 300 dólares el kilo de producto que tú quieras mandar a analizar. Y a nivel internacional, si es que encuentran grandes cantidades de metal pesado, más del límite máximo permitido, te rechazan el contenedor. Ese contenedor termina en otro país que tenga regulaciones más tranquilas o menos severas, o en el mercado nacional. Y es ahí donde baja el precio, tienes mayor volumen, pues por eso, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta, que es un poco difícil de contestar, pero bueno, ahí estoy. Sinceramente, esa es mi respuesta. Gracias. Y de acuerdo con todas tus recomendaciones, hay otro participante que es Sandro, ha hecho una pregunta parecida, pero de todas maneras habría que reiterar la respuesta que has dado, porque él dice, ¿no? En el tema de la cebolla china, Sí. por lo tanto, en el tema de la cebolla china, ¿por qué nuestras autoridades permiten que estos productos se vendan sin ninguna supervisión? ¿Cómo podemos reducir este tipo de restos de pesticidas que contienen los vegetales? ¿Qué políticas se deberían tomar? Sí, mira, ¿sabes qué? Nuevamente vamos a volver al punto de la ciencia, ¿no?
En principio, ¿sabes qué? Aquí no hay ni calibración de suelo para saber qué tipo de fertilizante, por ejemplo, debemos de utilizar para cada cultivo. No tenemos eso. Muchos fertilizantes también conllevan a que puedan tener metales pesados o conllevan a que tengan de repente estos productos, ¿no? Que no son productos químicos. Entonces, es necesario nuevamente la academia para que nos ayude a saber qué tipo de fertilizantes, por ejemplo, están asociados con ciertos productos, ciertos cultivos. Lo mismo con pesticidas. No tenemos una asociación de qué tipo de pesticidas, por ejemplo, están permitidas a nivel, no hay regulaciones, ¿no? A nivel internacional, qué está permitido y qué no. Por ejemplo, ¿no? En el año 2020, me parece que fue, en abril, dijeron, no se usa metamidofos, por ejemplo, ¿no? Metamidofos. Dice, no, no debemos de usar metamidofos, que no sé qué, que no sé cuántos. Dijeron, ¿qué? Hasta noviembre de 2020 no se puede, ya tienes un periodo de gracia para usar metamidofos. De ahí te dicen, no, pero de noviembre hasta febrero del 2021, pues, tienes un periodo de gracia todavía extendido para que esto ya erradiquen el metamidofos ¿no? de cualquier cultivo que se consuma a nivel nacional. Oye, pero nosotros venimos consumiendo metamidofos desde hace 8.000 años, desde el 2010 ya teníamos metamidofos y lamentablemente, ¿sabes qué? Este tipo de pesticidas no son bioacumulables, o sea, incluso pesticidas y fertilizantes organofosforados son bioacumulables, o sea que tu material genético, todo tu sistema endocrino, todo se va acumulando en tu cuerpo y es ahí donde tenemos pues mayor incidencia de cáncer. Entonces lo que necesitamos es básicamente, creo, o sea, entender estos cultivos, qué tipo de fertilizantes y qué tipo de pesticidas necesitan. Y esos pesticidas convergen con lo que te piden, por ejemplo, en lista positiva, Estados Unidos, Europa, Japón, o no convergen, o están metiendo cualquier cosa. Porque hemos llegado a encontrar hasta 5, 6, hasta 8 pesticidas distintos en un solo kilogramo de producto, en mi caso quinoa. Les comento. Imagínense en productos naturales como la cebolla china que de frente se come, fresa, tomate, ya, o sea, ahí es alucinante las cosas que te pueden, hasta lufenurón, o sea, cosas alucinantes pueden encontrar. Entonces creo que debemos de comenzar por ahí. Creo que las instituciones deben de proteger, por favor, la seguridad alimentaria y la inocuidad alimentaria del consumidor. A veces les juro que me da a pensar que nos quieren matar a todos, ¿no? Y además no podemos estar consumiendo producto orgánico porque el producto orgánico cuesta entre 3 a 5 veces más caro que un producto convencional y nuestro ingreso no nos da para eso. Hay que ser sincero. De repente Bill Gates, qué sé yo, otros señores que tienen mucho más dinero pueden acceder a este tipo de productos. Nosotros, con la justa, ¿no? De repente podemos hasta seleccionar algún tipo de productos que consumimos directamente, ¿no? Como el tomate, la fresa, que les estoy comentando, ¿no? Que tiene bastante pesticida. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Debemos de seguir trabajando también los de la academia por seguir investigando, por seguir publicando, por seguir evidenciando todas estas cosas. Importante también el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que los medios de comunicación apoyen también a estas mociones, que finalmente el consumidor esté enterado. ¿Para qué? Para que reclamen, pues, y haya un cambio, ¿no? Porque lamentablemente tiene que ser desde el lado de la demanda, no desde el lado de la oferta, ¿no? Para que haya un cambio de forma de pensar en cuanto a proteger nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Y nuestra inocuidad alimentaria también. El tema también de la asistencia técnica, ¿no? Por eso es que yo les decía, la asociatividad es importante. ¿Para qué? Para poder decirles desde el mercado qué es lo que el mercado pide hacia esta agricultura.
pedimos por favor que utilicen, no sé, pues pesticidas que no contengan, digamos, estas formulaciones químicas que de repente nos causan cáncer o que causa un problema de repente en abejas. Las abejas, ustedes saben que son importantes agentes de polinización, ¿no? Todos estos puntos que yo les comento, ¿no? La formalización, es decir, acá parece como si un sector o un grupo de personas puede pensar, ah, soy Pepe el Vivo, ¿no? Me voy a hacer, disculpen la palabra, ¿no? Como el vivo, ¿no? Por no decirles otra cosa, ¿no? Me voy a hacer el vivo y voy a hacer esto. Pero lamentablemente, y está demostrado, así como el COVID, que somos un solo mundo, ¿no? Y la repercusión de unos tiene consecuencia en otros. Entonces, hay que, hay que volver creo, para mí, impartir educación cívica, ¿no? Volver a los valores, y trabajar paralelamente todos los puntos que les estoy comentando, ¿no? Demanda, alerta a nosotros los consumidores, demandar las cosas, que salgan en las redes sociales, los académicos tenemos que hacer nuestro trabajo, los gobiernos, exigirle al gobierno que también haga su trabajo, ¿no? Y también compartir estas informaciones con los agricultores, ¿no? Para que sepan que finalmente un producto bueno tiene que también ser valorado también en precio. Hay todo un tema que hay que cambiar, ¿no? El sistema de comercialización también, hay regulaciones que hay que revisar, ¿no? Para que de repente el agricultor pueda también recibir un precio mucho más justo. Bueno, hay varias cosas que hay que cambiar esto, amigos. Son tantas Así es, cosas que de así es, verdad hay varias doctora cosas. Gucci. Sí. Son temas para próximas conferencias, ¿no? Terminamos Sí, hablando de la crisis de valores, de la falta de educación, la alimentación saludable, la sí, informalidad sí, en el sí. Y que todo comercio. al final, mira cómo se junta, ¿no? Cómo converge todo. Sí. Una pregunta final para cerrar el Sí, tema de la conferencia es, por lo tanto, si ya se demuestra que la eficiencia, que la asistencia técnica tiene un alto impacto en la eficiencia productiva, ¿quiénes son las instituciones, quiénes son los encargados por lo tanto, dar esa asistencia técnica? ¿A quiénes sí. tú llamarías, a quiénes convocarías para que, ya sabiendo que la asistencia técnica tiene ese impacto, quiénes son los que tienen esa asistencia técnica? Bueno, como le había comentado, ¿no? Eh, Primero, o sea, de hecho recibimos asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, ¿no? De ¿Ya? Agrorural, de los gobiernos regionales también Los tiene gobiernos regionales. las ONGs también, Tres, no tres. las universidades, nosotros Universidades, de también, todas maneras. ¿no? En todas. Incluso podría decir, dentro de las instituciones como las cooperativas, así, asociaciones también, como ya lo había dicho, ¿no? Los agricultores más experimentados también pueden aportar, ¿no? A los más chiquitos o a los que recién están comenzando para, ¿no? Ir, o sea, de generaciones más experimentadas a generaciones más jóvenes, ¿no? Esas experiencias en campo también son importantes. Entonces yo creo que todos estos puntos, instituciones, hasta de vida, hay muchas instituciones interesantes que dan este tipo de capacitaciones y hasta dan pasantías, hay cosas interesantes que mediante vectores como las asociaciones, pues los miembros pueden beneficiarse, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, nuevamente, no haya corrupción y haya una equidad, ¿no? Dentro de la institución. Ujú. Bien, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aniguchi, de parte de No, quienes hemos asistido a esta conferencia, los miembros de la maestría en agronegocio de la Universidad Agraria de La Molina. Te agradecemos bastante. Esperemos tener otras oportunidades para seguir conociendo más de tus investigaciones. Gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Nos estamos despidiendo. Hasta luego con no, todo. gracias, gracias a ustedes por la invitación y gracias también por sus preguntas tan interesantes. Realmente esto me alegra que me hagan preguntas porque eso quiere decir que se han interesado en el tema y que les interesa aprender y eso me alegra mucho. Ojalá el profesor Leoncio me invite otra vez. No, con mucho Gracias. gusto.